vamos a hacer la segunda parte de lo que iniciamos el martes pasado, que tenía que ver con los tipos de elaboración de patrones. Yo ahora les voy a presentar la pauta de evaluación y la guía. Ya. El nombre de esta actividad es Importancia y Valoración de Procesos Técnicos y Patronaje, parte 2. El objetivo de aprendizaje es elaborar diseños básicos de artículos textiles y de vestuario, utilizando herramientas manuales e informáticas de diseño, aplicando cánones de figura humana según sexo y edad, tendencias de la moda e innovaciones con tipos de tela, colores, insumos y productos requeridos. El objetivo de aprendizaje 2 es elaborar y transformar moldes para artículos textiles y de vestuario de forma manual y digital, de acuerdo con las fichas técnicas. Y el objetivo de aprendizaje genérico es participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente. El objetivo, conocer los procesos de práctica de un diseñador para desempeñarse en el medio de la industria del vestuario y la indumentaria, destacando la importancia y valoración en la elaboración de moldes y patrones. Y la habilidad es aplicar y seleccionar distintas técnicas de elaboración de moldes, siguiendo las propuestas de diseño de las prendas. El plazo de entrega para esta segunda actividad es el 28 de septiembre. La actividad. En la primera parte tienen que explicar en qué consiste la técnica del moulage y para qué se utiliza. Aquí pueden adjuntar o imágenes o links para complementar su respuesta. En la segunda parte tienen que describir el paso a paso de la metodología que utilizará el diseñador para la transformación de un patrón y qué técnicas combina para su realización. Acá tienen que prestar mucha atención a lo que él vaya hablando. Después, ¿qué materiales y herramientas empleó el diseñador en la elaboración de la transformación del modelo? Y en la pauta de evaluación, como descriptor, explica cuál es la técnica de moulage, dando ejemplos. En la número 2 describe el paso a paso que utilizó el diseñador en la elaboración del patrón de manera detallada. Y 3, identifica los distintos tipos de materiales y herramientas que se utilizan en la elaboración del patrón de la muestra. Como en la anterior pauta, vamos a medir la asistencia, utilizar un lenguaje apropiado, participar activamente realizando preguntas o comentarios y manteniendo el respeto por la reglamentación y normativa. Mantener la cámara encendida, silenciado el micrófono y pedir la palabra. Claudio. Yo estaba hablando y tenía el micrófono apagado, lo siento. Chiquillos, los que se están integrando recién, tienen que buscar la imagen donde dice Claudio Tricot, donde hay un maniquí con un fondo celeste, y tienen que pinchar donde dice fijar la pantalla. Por favor, es importante que la fijen porque ahí van a ver en pantalla completa lo que va a hacer nuestro expositor. ¿Ya, chiquillos? Sí, me pasó lo mismo, que estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a todos y a todas. Vamos a pasar a esta siguiente instancia donde vamos a conocer un poco las metodologías de trabajo en cuanto a la transformación de patrones de nuestro expositor, Rodolfo Vera. Así que sin más los dejo con Rodolfo. Profe Javi, yo no encuentro lo que usted dice. Tienes que pinchar el chinche. Tienes que pinchar el chinche que aparece en la imagen. Sale un chinche, un micrófono y un círculo. Hola chicos, ¿Cómo están? ¿me escucha bien? Pueden comentar ahí por el chat quizás. Se escucha es bien. Importante que esta pantalla, los que están por Meet, la puedan fijar Ya no lo en sus encontré. computadores o en su celular o en su tablet, depende de donde estén conectados. Van a pasar encima de esta imagen y va a aparecer por acá más o menos un icono como un pincher. Entonces, hacen clic en ese pincher, la imagen que ustedes están viendo va a quedar en grande en su computador y van a poder ver en detalle el trabajo que voy a realizar el día de hoy. ¿Ya, chicos? Ya.
Entonces, una vez que ya hayan fijado la imagen por acá más o menos, les voy a comentar más o menos el trabajo que yo voy a realizar. Esto es un sistema que yo he trabajado, la verdad, no quiero ser como el descubridor de América, ¿ya? Quizás existe, quizás tenga algún nombre, pero esto yo lo descubrí de manera autodidacta, entonces desconozco si tiene alguna manera más oficial de hacerse. Pero es la manera con la que yo trabajo, yo realizo y la que yo le quiero transmitir y enseñar el día de hoy. ¿Ya? ¿Cómo trabajo yo para la transformación de un patrón base en un vestido? En este caso vamos a trabajar solo un torso, ¿ya? Porque no es tan grande ni puedo alejarme tanto de la cámara para que vean todo el detalle. ¿Ya? Entonces, normalmente, el método tradicional que nosotros tenemos es hacer un molde, ¿cierto? En plano, ¿cierto? En un papel, y este molde lo usamos en un cuerpo que es tridimensional, ¿cierto? Tiene partes más prominentes, más chicas, tiene zonas más curvas, porque el cuerpo humano no es una figura de líneas rectas, ¿ya? Todas sus líneas, todo el contorno de una figura humana, como es volumétrico, tiene formas redondeadas, ¿ya? Entonces, primero tener en claro eso. Lo que vamos a hacer es pasar de un plano a una figura con volumen, ¿ya? O sea, pasamos del 2D, que es el papel en plano, al 3D, que es el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando trabajo con un cliente? Por ejemplo, en este caso, nuestra maniquí va a ser nuestro cliente. Yo tomo las medidas y realizo un molde de manera tradicional, ¿ya? O sea, en papel, en un plano. Que es el primer paso que yo hago. Corto ese patrón, lo armo, lo coso en otra tela distinta. Normalmente uso crea cruda, ¿ya? Porque es una tela que me permite poder manejarla, manipularla, cogerla, escogerla varias veces y que no se deteriora con el uso, con la manipulación. ¿Ya? Como otras telas, por ejemplo, el V-Stretch, que se desgacha mucho, si uno lo desposa quedan marcas, ¿cierto? O que como la trama es tan abierta, en el caso del V-Stretch, la forma de la tela se empieza a deformar. En cambio, en la crea cruda, que es la que yo trabajo, se mantiene firme, se plancha fácil, nos permite abrir costura con facilidad. ¿Ya? Entonces yo corto ese cuerpo, ese torso que estamos a trabajar hoy día, en un patrón común y corriente, lo armo y se lo pruebo al cliente. Es lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Yo acá tengo el patrón, yo marqué todos los trazos que tienen tradicionalmente un patrón. Ya me voy a sacar un poco. Pueden ver la línea de pin de entalle de busto, línea de pecho, línea de cintura, porque es un poco más largo de la cintura. ¿Ya? La línea de costados, línea de hombro, espalda, cinta, etc. ¿Ya? Para que sea más fácil para ustedes poder verlo a la distancia y obviamente a través de la cámara. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, poniendo que este es nuestro cliente, ¿cierto? Que le vamos a hacer un escote de choro, vamos quizás a ver primero si le queda bien a la medida que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a fijar, ¿cierto? Les recomiendo que si van a trabajar con un cliente, el cliente siempre use la ropa interior que va a usar el día del evento. Por ejemplo, en mi caso, cuando trabajo con novias, le digo, o sea, apenas concretan citas conmigo y me dicen, sí, vamos a hacer un vestido de novia, yo les digo, ya, lo primero que tienes que comprar son los zapatos y la ropa interior que tú vas a usar ese día, porque todas las pruebas que yo tengo que realizar debe ser con la misma ropa interior. ¿Por qué? Creo que en el caso de las mujeres va a ser más fácil de entender. La diferencia de las copas o del tipo de sostén va a hacer que el busto quede más arriba, más abajo, más junto, más separado, ¿ya? Entonces yo no puedo, por ejemplo, trabajar en las pruebas con un sostén y después el día del evento de otro, porque se pueden generar espacios de vacío en las prendas, ¿cierto? Y se va como, te va a dar la impresión como que tuviera el busto más pequeño, o que van a hacer pliegues, posteantes, ¿ya? Entonces yo siempre tengo que estar evitando eso cuando le pruebo
al cliente cuando construye una prenda, sobre todo si es una prenda a medida. ¿Ya? Si no son prendas a medidas, no. Recuerden que yo esta metodología la uso cuando trabajo con tejidos planos. Para los que no conocen el tejido plano o no les suena la palabra, son todas las telas que no tienen elasticidad. ¿Ya? O sea, no, aquí no entra ni la lycra, ni el jersey, ninguna que tenga un tejido de punta. ¿Ya? Entonces son tejidos planos, en las que si yo las tiro por el ancho o por el largo, no tienen elasticidad. Yo por eso también trabajo con la crema. Voy a acercar un poquito el maniquí para que puedan ver bien. ¿Ya? Yo este molde ya lo tenía probado, ¿ya? Entonces como se fijan ustedes queda súper bien entallado el cuerpo del maniquí, aquí donde va el cierre, ¿ya? Y tengo marcado todas las líneas principales del molde, ¿cierto? La principal de todas, línea central, línea de busto, línea de costado, cintura horizontal, línea de busto, perdón, línea de pecho, en el caso que ustedes trabajen con línea de pecho, ¿cierto? Y en la espalda tengo también la línea de pecho, cintura y la que son las pinzas, ¿ya? ¿Se logra ver? Creo que ya que me están avisando que tengo mucha claridad y que no se ven bien las líneas, oscureciendo un poco el ambiente para que se vea mejor. Sí, creo que ahí se ve mejor. Ya, continúo. Entonces, una vez que yo ya tengo el molde puesto en el cliente, por ejemplo, normalmente uno tiende a hacer algún tipo de ajuste en el hombro. Uno toma alfileres y le toma con el hombro. Como uno toma justo en la costura y entra la misma cantidad hacia ambos lados. ¿Ya? Donde también normalmente hay que hacer correcciones es debajo del busto. Nosotros, cuando trazamos la línea de busto en el patrón, en el papel, normalmente lo hacemos con la línea recta, ¿ya? Y si nosotros nos fijamos, voy a poner de lado, ¿ya? Nosotros nos fijamos acá en el maniquí, como en el cuerpo humano, hay una hendidura. Entonces, si yo pongo, lo voy a mostrar con una wincha de medir, si yo pongo una línea recta desde la punta del busto hasta la cintura, se genera, no sé si se logra ver, lo voy a poner de este lado mejor, se le genera un vacío en esta parte. Acá se genera un vacío. Entonces, normalmente yo cuando lo prueba un cliente con la ropa interior adecuada, yo debo hacer un entalle en esta parte. Donde normalmente debo generar un entalle es en la zona de la sisa. ¿Ya? Normalmente nosotros trabajamos con la pinza de busto, la pinza de entalle de cintura, pero normalmente acá se hace una bolsa. De hecho, si se fijan bien, a mí aquí también se me hizo una bolsita pequeña. Ahí. ¿Ya? Entonces voy a aprovechar de entallarlo. ¿Ya? Nosotros, cuando trabajemos con un cliente, vamos a entallarlo de acuerdo a lo que el cliente quiera que le quede ajustado. ¿Ya? Normalmente trabajamos de pie, pero antes de finiquitar nuestro entalle, le vamos a pedir al cliente que se siente en una silla, en un sillón, lo que tengamos a mano. ¿Por qué? Cuando nos pasa, cuando estamos de pie, nuestro cuerpo es de una manera, pero cuando nos sentamos, ¿ya? Nuestro cuerpo se expande hacia los lados. Lamentablemente quizás, ¿ya? Pero normalmente se expande. Entonces ahí cuando se nos sale el rollito, se hace un plieguecito por aquí, por acá. Entonces siempre tenemos que ser súper conscientes de la posición del cuerpo, de pie y sentada. Porque la persona que vaya a usar la prenda que estemos realizando no va a estar en la ocasión de uso, de hecho va a estar más sentada que parada. Ya sea un matrimonio o lo que sea, va a estar más sentado que en pie. Entonces lo ajustamos al cuerpo sentado, o sea, perdón, de pie, pero lo corroboramos sentado en el cuerpo. ¿Ya? Yo voy a hacer dos transformaciones ahora, ¿ya? Voy a dividir el maniquí para aprovechar la instancia, ¿cierto? Voy a dividir el maniquí en un lado, por la línea central, y en el otro, ¿ya? Entonces yo una vez que ya lo calcé y lo ajusté en el cliente, comienzo a hacer lo que es la transformación. ¿Ya? Lo voy a hacer con un lápiz rojo para que puedan ver las diferencias en el trazo. Entonces, primero tengo que considerar la profundidad que el escote, cuánto busto o el seno se le llama la parte de los dos pechos, se llama seno, ¿ya?
Tengo que definir qué tanto seno va a querer mostrar nuestro cliente. Ya puede que no quiera nada, o puede que quiera el nacimiento, o puede que quiera un escote profundo. Todo eso va a depender del cliente. Entonces, yo en este caso, para poder enseñarles de mejor manera, voy a decidir que va a quedar en el punto centro, que es la separación entre ambos pezones. ¿Ya? La separación de busto, que se llama, en la línea central. Voy a trabajar un escote strapless a este lado, y acá un escote halter, ¿ya? Para que puedan verlo de diferentes maneras. Esto se puede realizar cuello redondo, escote en T, uno de fantasía, escote de ilusión, el escote que ustedes quieran trabajar. Entonces, quiero que logramos con esto, porque muchas veces nosotros hacemos la profundidad de escote en el papel, ¿ya? Y cuando lo probamos en el cliente, a veces queda mucho más profundo y ya ahí no hay mucho que hacer si tenemos la tela cortada. Entonces, este paso quizás encarece un poco más nuestra producción, porque estamos gastando un material que es aparte de la tela del vestido. Pero con esto nos vamos a ahorrar, punto 1, probarle tantas veces al cliente, y punto 2, correr el riesgo de poder arruinar el material textil, la tela, el encaje, el satín, ¿cierto? Con el que el cliente nos estamos trabajando y al final más vale gastar un poco en un poco de crea a comprar toda la tela de nuevo del vestido del cliente. ¿Ya? Entonces voy a decidir que esta es la profundidad de escote, le vamos a dar una forma X, me cayó la wincha, ya está. Entonces, primero tengo que decidir cuánto escote queremos traer el cliente. Entonces yo siempre, a partir del pezón, ¿cierto? Tengo que tomar la altura que quiero darle a este escote. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que es más bien recatado, que no quiere mostrar tanto busto. ¿Ya? Entonces yo, desde el pezón, tomo la altura, o simplemente le pregunto al cliente, hasta aquí está bien, hasta aquí está bien, y el cliente va a ir decidiendo. Normalmente el busto, en las tallas pequeñas, tiene una circunferencia desde el pezón, todo el contorno, 7 centímetros. ¿Ya? Cuando son talla S, por decirlo de una manera. Cuando son M, puede ser de 8, y así 9 o 10, a medida que van subiendo las tallas. ¿Ya? Como para que cubra bien la zona del pecho, el busto. Entonces, en este caso, como es uno pequeño, yo le voy a dar 7 centímetros. ¿Ya? ¿Se logra ver? ¿Qué dice el público? Está la marca, Un poquito. Ahí se ve mejor. ahí se logra. Ya, ahí se ve mejor. Voy a inclinar un poco el maniquí. Entonces, yo en este caso voy a hacer un escote corazón. Entonces, del punto central que yo decidí que era lo profundo que quería hacer, voy dibujando con un plumón, en este caso, o un lápiz cualquiera, la forma que quiero hacerle a este escote. ¿Ya? Después vengo y veo en el costado. ¿Ya? Normalmente la gente cuando usa un vestido strapless, lo que menos quiere es que se le salga el rollito del lado de acá. ¿Ya? Aunque la mujer sea muy delgada, todas tienden a tener ese rollito. Entonces yo en base a eso tengo que decidir qué tan rebajado lo voy a hacer acá. Normalmente yo no lo rebajo de sisa. ¿Ya? Entonces yo desde este punto, por arriba, desde este punto llego hasta el borde de la sisa, ahí, ¿puede ver? ¿Sí? Llego hasta el borde de la sisa y así no rebajo. En el caso de cualquier cosa se puede rebajar, pero no se le puede dar después. Entonces siempre más vale trabajar hacia arriba, darle menos, que después no tenga tela para donde darle en el caso que quede muy rebajado. ¿Ya? Vamos a ir a la espalda. Le vamos a preguntar al cliente si va a usar sostén, por ejemplo, tenga tira en la espalda. Entonces, en base a eso, tenemos que calcular que el vestido tape la estira de la espalda. Porque yo creo que es súper incómodo que usar un sostén y que toda la noche se te vea la línea acá, porque el escote es muy profundo. Yo creo que no es muy bonito, ni es muy agradable para la persona que lo va a usar. ¿Ya? Entonces, en base a eso, si la persona tiene un busto pequeño o un busto firme, quizás no vaya a usar ropa interior, o quizás no va a usar un sostén que cubra esta parte. Entonces, en base a eso, lo vamos a ir rebajando. ¿Ya? Vamos a hacer un rebaje medio, a mitad de espalda. Es lo bueno de trabajar directamente en el cuerpo, que las formas nos van a dar inmediato. Nosotros cuando trabajamos con líneas rectas, como les decía, vamos perdiendo un poco la finura y las curvas del cuerpo. Entonces nosotros aquí directamente podemos ir calculando y dando la forma que queremos en el vestido. ¿Ya? ¿Logra ver ahí? ¿Qué dice el público? ¿Sí?
Sí, se ve, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Una vez que ya dibujé, supongamos que además acá yo no quiero la pinza al centro, ¿ya? La línea vertical acá en el busto. Entonces yo tomo un punto, ¿cierto? A la altura de la sisa, y dejo caer este punto hasta la punta del pecho, ¿cierto? Y eso después, cuando yo lo despiece, va a pasar a ser un corte princesa que quizás ustedes deban reconocer, ¿cierto? Se redondea un poco el ángulo y tenemos otro corte. Entonces esta pieza ya se va modificando, va tomando otra forma, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo después de haber decidido la forma del escote en el cliente? Lo corto, obviamente con mucho cuidado. Primero, de no rozar con la tijera a la piel del cliente. Y punto dos, que si el cliente tiene el tirante de sostén, no vaya a agarrar el tirante de sostén y le vaya a romper el sostén. Ya, entonces voy a empezar por la espalda. Si es que hay algún alfiler que me moleste en mi paso, va con el alfiler y comienzo a cortar, ¿ya? Justo por la línea. Aquí yo estoy cortando inmediatamente como va a quedar al final. No estoy considerando la capacidad de costura que esto va a tener después. ¿Ya? Sigo cortando por la línea, ¿cierto? En el caso de acá, que yo le tomé un poquito con el alfiler, ¿cierto? Marco y central. Lo voy a centrar lo más que pueda. Ahí, ¿se nota el alfiler ahí? Hay un alfiler. Algo se entiende, pero no. Ya, lo voy a dibujar de todas maneras. Marco por ambos lados de la pinza lo que estoy entallando. Y dicen que ¿Ya? sí se ve. Ya, cosa que después, cuando yo saque los alfileres, va a quedar esa marca y eso después lo voy a suprimir. La pinza no va a existir. Cuando yo a la tela original, después le voy a agregar esa pinza. Va a estar suprimida, no va a estar. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo sacar el alfiler que está entorpeciendo en mi caso, ¿cierto? Con la tijera. Avanzo por la línea del escote, como veo, ahí, y como yo en este caso voy a reutilizar la otra mitad para otra cosa, lo corto por la línea ahora, por la línea del centro, ¿ya? Por la línea del centro, la voy a fijar acá con un alfiler, porque la vamos a reutilizar para enseñarles después todo esto. Lo corto por la línea del centro, y ya esto deja de existir para el escote corazón del cliente, ya fue. ¿Qué queda ahora? ¿Ya? Primero hay que ver si esta parte se acomoda bien al busto, ¿ya? Porque ahora aquí se produjo una bolsa, ¿sí? Se produjo un espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a producir esto? Que la persona va a estar bailando, caminando y va a estar así a cada rato subiéndose el vestido porque se le está cayendo, ¿ya? Es súper importante que seamos conscientes de los puntos de apoyo que tiene el vestuario en el cuerpo, ¿ya? Cuando hablamos de prendas superiores, el punto de apoyo en el vestuario siempre son los hombros, ¿ya? O es un escote halter que se amarran en el cuello, el punto de soporte es el cuello. Y desde ahí hacia abajo cae la prenda, ¿ya? Entonces, aquí nosotros eliminamos el punto de apoyo. El vestido ya no tiene apoyo en el hombro, entonces por eso que los vestidos que son inspirantes en el fondo se tienden a caer. ¿Cómo lo podemos corregir? Dos maneras. La que yo más recomiendo es que apretemos la cintura, que la cintura pase a ser nuestro nuevo punto de apoyo. ¿Ya? Porque si la cintura está estrecha, el vestido de aquí no va a bajar, entonces de acá tampoco se va a desplazar. ¿Ya? Obviamente hablamos de una tela que tenga sostén. Si hablamos de un satín, casi igual se va a caer. Pero si estamos hablando de una tela que tenga sustento o que esté entretelada, si yo lo fijo en la cintura, el vestido de aquí no va a bajar, por ende de aquí tampoco va a bajar. Así y todo, el cliente no va a querer sentirse incómodo, porque sentirse tiene el busto libre, porque casi como que si se agacha un poquito le va a salir la pechuga para afuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A tomar una de estas líneas, ¿ya? Que tenemos del patrón original y vamos a entallar, ¿ya? No conviene entallar mucho,
conviene entallar lo suficiente para que el cliente se sienta cómodo. Porque si entallo mucho, empieza de todas maneras a salir el rollito de acá, porque lo que estoy haciendo es apretar esto, porque si yo aprieto mucho esto, la piel, obviamente que está acá, porque la piel, ¿ya?, va a empezar a marcar. Y eso es lo que hay que evitar. Ya nadie, insisto, ninguna clienta quiere que se le vea un rollito menos tan visible como es ese en un vestido. ¿Ya? Entonces, marcamos con el alfiler, le preguntamos al cliente cómo, le pedimos que se mueva un poquito, ¿cierto? Para que lo sienta firme. Si el cliente pide entallarlo más, ustedes, bueno, lo entallan lo suficiente hasta que eviten que se salga ahí. ¿Ya? El cliente quiere aún más, porque de ahí le comentan qué va a pasar, que va a empezar a hacer el rollito, que si ella acepta eso y está de acuerdo, que lo entran más, pero si no, ustedes recomendarían que no, que yo entraría a entallar, como les decía recientemente. Si un vestido está bien entallado en la cintura, nunca se va a caer, nunca se va a resbalar. ¿Ya? Entonces, ya con esto, con esta parte, ya tenemos listo lo que es transformado nuestro escote. Que nos queda marcar el entalle que yo hice acá, porque eso va a ser una corrección que va a estar en el patrón futuramente. Entonces, luego me voy a acercar, aquí está el alfiler, y marco justo donde está el alfiler. ¿Ya? Es como que estuviese dibujando la línea del alfiler por ambos lados, porque la pinza está entrando en ambos lados del trabajo. ¿Ya? Ahí. Después, cuando yo saque esto, lo van a poder apreciar mejor. No voy a seguir avanzando con esto, porque si no se me va a desarmar entero la otra mitad, y yo necesito ocupar la otra mitad para explicar el otro. ¿Ya? Después les voy a mostrar por separado cómo va a quedar el patronaje de esto, y vamos a ver por separado cómo va a quedar el patrón de este otro. ¿Ya? Voy a tomar ahora un color azul para diferenciar el otro. ¿Ya? Recuerden que nuestra línea de centro no estamos aprovechando de ocupar esto para una forma y este para otra. Son formas independientes, siempre y cuando el molde que queramos hacer sea simétrico. Simétrico quiere decir que desde el centro hacia acá es igual al centro hacia acá. Si yo quisiera hacer un vestido con un tirante, hay que ser asimétrico y debería respetar ambas formas. Eso es importante que consideren el diseño que quieren hacer en el cliente. ¿Ya? Ahora, pensando que de aquí para acá es otro diseño, quizás es otro cliente, ¿ya?, vamos a hacer un escote halter, como les decía yo recién. Escote halter es el que te amarra en el cuello. ¿Ya? Las que usan traje de baño, bikini, normalmente el halter le llaman al que amarra acá atrás. Puede ser con tela en el cuello, o puede ser simplemente una tirita que vaya atrás del cuello. ¿Ya? El escote halter, así como halter, es el que tiene tela. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a determinar, hasta dónde quiero hacer el escote. Porque quizás yo quiero tomar un poco de hombro y pasar hacia atrás, o puedo simplemente que termine en nada, que se amarra con una tirita atrás del cuello. Eso lo tengo que ir decidiendo de acuerdo al diseño o lo que yo sienta que es mejor para el cliente. Deben considerar que si la persona tiene el busto grande, ¿ya?, y quiere usar un pabilito muy delgado, el pabilito se va a encuadrar en el cuello, porque obviamente el busto va a hacer presión en la tela y le va a marcar el cuello, ¿cierto? Y le va a producir un dolor y va a andar así la fiesta, porque sea muy agradable. Nunca he usado un vestido halter, no sé, pero me imagino que debe ser así. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Calculo hasta dónde quiero hacer el corte. En este caso yo digo, ya, lo voy a hacer hasta acá, y después desde ese punto hacia atrás solo va a ser una tirita que se va a amarrar, porque la clienta tiene el busto pequeño y quiere mostrar la espalda lo más desnudo. Entonces yo desde ese punto, que es un poco incómodo para este lado, desde ese punto decido también el rebaje que va a tener acá. Ahora vamos a hacer un escote de espalda súper rebajado, ¿ya? Suponiendo que la clienta, en caso, si es bien rebajado, el rollo de acá no se va a hacer, ¿ya? Al menos que la clienta lo traiga por nacimiento o por genética, etc. ¿Ya? Entonces yo voy a decidir, voy a empezar por la espalda, voy a decidir que va a llegar justo hasta la cintura, va a ser súper escotado, ¿ya? Entonces, desde la línea de cintura, comienzo a subir
Lo bueno de trabajar con otra tela es que yo puedo rayarla si me equivoco, puedo subir, bajar si el cliente se va sintiendo incómodo y dice, ¿sabes qué? Creo que es mucho, mejor no lo corres todavía, hagámoslo más arriba. Puedo ir comprobando lo que el cliente va haciendo. ¿Ya? Entonces de acá sigo subiendo y por ejemplo ahí se dan cuenta, me quedó chamullado y me llegó hasta acá. Entonces quizás voy a tener que hacer más rebajado de acá para pasar de largo en el escote, ahí, y acá lo uno con el de busto. ¿Se ve, público? ¿Se ve lo que hice? Aquí está el trazo, pasa por el costado y llega hasta el rebaje de la cintura. Yo puedo hacer la cintura redonda o la puedo hacer en punta. ¿Ya? Les recomiendo también que son muy rebajados los escotes, traten de hacerlo en V en la espalda, ¿ya? Porque si lo hacen en V, el peso del vestido lo va a ajustar en esta parte, ¿ya? Si lo hacen redondo, esta parte va a tender a levantarse. Y si la persona, por ejemplo, se sienta, digamos que está en la espalda de la persona, si la persona se sienta, se le va a abrir el vestido así y se le puede ver chuga, se puede ver más de la cuenta, ¿ya? Entonces, yo recomiendo, obviamente va a depender de lo que el cliente quiera, pero yo recomiendo que sea en B, porque esta línea recta en el fondo con el peso del vestido, pensando que cada falda de aquí hacia abajo, al caer, esto se va a ajustar automáticamente en este plieguecito, en esta curva que tiene el cuerpo abajo, ¿ya? Entonces, ya dijimos, entonces todo esto va a estar cubierto de tela, vamos a sacar esto y vamos a hacer una espalda súper rebajada. ¿Qué pasaría, antes de cortarlo, si yo quisiera, además, agregarle una especie de tirante? ¿Ya? Porque a lo mejor el cliente tiene mucha pechuga y no quiere que el vestido se le arranque nada. Entonces yo de aquí mismo busco un punto de apoyo. ¿Ya? Siempre tengo que pensar en el cuerpo. Nosotros somos casi cirujanos o casi escultores o casi arquitectos, casi todo, porque tenemos que, como trabajamos con cuerpos en volúmenes y además cuerpos en movimiento, tenemos que ser súper conscientes de cómo se va a comportar la tela en el cuerpo de la persona. Tenemos como que anticiparnos para eso, porque ya con la tela cortada es más difícil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera mantuviera la línea de sisa, lo más probable es que no te va a caer. Entonces, yo de acá, de la mitad, de la línea que queda en el pecho, voy a sacar un tirante que va a llegar al extremo del hombro. Lo voy a pintar para que lo puedan ver mejor. ¿Ya? Esto pensando en que el cliente no quiere asegurarse que acá no se le vaya a abrir y a ver la pechuga. Entonces yo aquí sigo la línea de sisa, aquí sí puedo, ¿cierto? Y llego hasta un punto del escote. También lo voy a rayar para que lo puedan ver mejor. ¿Ya? Entonces lo rayo, ¿cierto? Lo marco para poder visualizar este escote. Entonces tengo el escote halter, pero además le estoy dando al cliente la posibilidad de tener un punto de apoyo, una especie de tirante que le da seguridad a esta zona, cosa que si el cliente se sienta, como les decía anteriormente, esto no se vaya a abrir y no se vaya a escapar nada de este lado. ¿Ya? Eso solo si el cliente lo quiere, o puede ser una variación del diseño, etc. ¿Ya? Voy a volver al escote tradicional, que está solo como un plus dentro de lo que estoy conversando. Y voy a cortar, voy a fijar la espalda del otro, que se va a mantener, quiero tapar, ¿ya? Y voy a cortar solo este otro extremo. Voy cortando, como les mencionaba anteriormente, recuerden que yo al cortar, estoy cortando la línea que va a quedar el vestido finalmente. No es la línea, o sea, no es esta línea y después va a quedar más abajo con 1 centímetro de costura. No, el cliente tiene que visualizar inmediatamente hasta dónde va a llegar el vestido. Entonces la única manera que tiene es que esto quede con la forma final que va a tener el escote. Ya yo después, cuando lo corte la tela final, le voy a agregar las capacidades de costura necesarias para poder, en el caso que lleve un forro, ¿cierto? El vestido. Sigo cortando el vestido, ¿no?
esta parte que no me sirve. Y si se fijan, quedó en la mitad. ¿No? La espalda súper descubierta y el escote halter alto al cuello. Entonces, lo mismo pasa, como ya no tengo, ahí está la luz un poco, como ya no tengo el hombro como punto de apoyo, ¿qué pasa? Se empiezan a producir vacíos de tela. Aquí hay holguras ahora, que antes no habían. ¿Ya? Entonces, obviamente el cliente no quiere un espacio acá, no quiere que la tela se despegue del cuerpo porque no quiere sentirse incómodo. Entonces, ¿yo qué hago? Puedo o entallar la línea de costado o puedo, al igual que acá, generar una pequeña pincita a la altura de la cis más o menos. Yo recomiendo esta porque esta tiende a no deformar tanto la estructura de la pieza, ¿ya? Y además ajusta el busto, que es lo que el cliente busca normalmente, que la pechuga en el fondo no se le arranque por ningún lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Normalmente en diagonal, ¿cierto? Voy ajustando, no sé si se logra ver que estoy ajustando, ¿cierto? Para que el cliente sienta el busto mucho más seguro y sienta que no se le va a arrancar nada cuando se sienta, esté bailando, no sé, es un matrimonio con los brazos arriba, no quiere que se le arranque la pechuga cuando baila. ¿Ya? Entonces ya tengo listas, tengo ajustada esta parte, el cliente la va a sentir apegada a su cuerpo, ¿cierto? Porque hice esta pincita, en el caso del escote de corazón, hice el entalle de acá, a la pizza, y además lo ajusto en el cuerpo. Lo necesario para que ningún rollito me salga. ¿Ya? Voy a tomar el plumón nuevamente y voy a marcar la pinza siempre por ambos lados. ¿Ya? Voy a marcar por este lado, respetando la línea que me da el alfiler va a ser como mi trazo, ¿cierto? Y por el otro lado. Quizás ahora no lo vean bien, pero ahora cuando yo desmonte, van a poder apreciar mejor. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a mantener quizás esta línea recta, para hacerlo distinto al otro lado, que hice una especie de escote, de corte de princesa. Entonces, ¿qué viene ahora? Esto pasa a ser mi nuevo patrón. Ya el patrón de papel no existe, esto pasa a ser lo que yo voy a poner en la tela. ¿Ya? Esto va a ser mi patrón nuevo, porque ya está corregido a la forma que el cliente quiere, al cuerpo del cliente, entonces lo otro, todo sirvió para hacer el primer paso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer despiece. Primero voy a hacer el de este lado, el escote corazón, para que no nos confundamos con el otro. Entonces voy a dividir la línea central. Siempre los cortes deben ser lo más limpios posible. ¿Ya? Otra cosa, antes de que lo desarme y no se logre apreciar, yo normalmente trabajo en mi molde base con una pinza de costadillo, que está acá. Normalmente los patrones tienen la de busto y la de costado. ¿Ya? Yo además le incorporo en la mitad del espacio que hay entre el costado y el busto original, agrego otra pinza. Normalmente tiene 1 centímetro de profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Que de la línea central que yo haga, a la mitad de la cintura del espacio, una línea, voy a hacer 0,5 hacia un lado, 0,5 hacia el otro, la termino en la línea de cadera y acá la termino en la línea de pecho. Ustedes ven esta costura que yo tengo acá, no pasa más arriba de la línea de busto. ¿Ya? No es necesario que suba. ¿Para qué lo hago? Porque si no, normalmente a los vestidos también se le hace como una especie de vacío acá. Esta parte tiene que ser más hundida en el cuerpo que esta otra. Entonces yo generalmente cuando estoy un vestido ajustado le agrego esta otra como dato. ¿Ya? Si no se la pueden entrar de acá al costado, y si entramos mucho del costado se empiezan a generar pliegues en el vestido. Ya quiero un vestido con pliegues. Por lo menos yo no pagaría por un vestido con pliegues. ¿Ya? Entonces comienzo el despiece. ¿Qué quiere decir? Corto al centro, corto al costado por la línea original de costado. ¿Ya? Ustedes lo pueden descoser, pero yo para hacerlo más rápido lo voy a cortar. Por ende, le estoy quitando la capacidad de costura. Eso es súper importante. Cada corte que yo haga es capacidad de costura que ya no existe. Ya que después la van a tener que volver a agregar. Saco mi pieza, se dan cuenta que quedó súper amoldadita, es como un corset, tiene la formita del...
¿Qué hago? Voy a hacer un corte, porque sí o sí tengo que dividir esta pieza en dos, ¿ya? Porque si no es imposible que esto yo lo vuelva plano, en una tela, en el volumen, en el volumen del busto, ¿cierto? Entonces es imposible que lo vuelva plano. Entonces hago el corte por la línea de la pinza original y cuando llegue a la punta del busto, me desvío por esta otra diagonal para tomar una especie de corte. Entonces voy cortando. Recuerden, cada vez que corto, estoy quitando las capacidades de costura. ¿Ya? Aquí yo inmediatamente, se logra ver, ahí, voy a hilar por la otra línea que yo hice y voy a mantener la curva. Entonces, ahora si lo están viendo por separado, tenemos una pieza al costado, ¿cierto? Y tenemos la pieza central, que tiene esta pestañita arriba, ¿cierto? Para poder dar la forma al escote del instrumento. Continúo. Esta pieza, ahí la pueden ver, es la que tiene la pincita marcada hacia ambos lados. Esto que está aquí, ya, para lo que están, esto que está acá, como yo corté y la tela estaba planchada abierta, esta es la capacidad de costura que tenía antiguamente. Ahora la pueden sacar. Porque después la voy a volver a dar. Entonces, como yo entallé la forma acá, si ustedes se fijan, hay un descalce, ahora lo voy a poner contra el negro para que se vea mejor. Yo esto lo pongo en plano, ustedes ven que la línea aquí va por un lado, y acá se sube un poquito, como medio centímetro más o menos. Eso tengo que corregirlo, hay que ir a una escopeta, ¿sí? Un poco más arriba y un poquito más acercado. ¿Ya? Ahí. ¿Se logra ver? Y hay un descalce, que aquí está en un punto y acá está un poquito más arriba. ¿Se logra ver? ¿No? No, sí, pero sí. Ya, se logra ver. Sí, sí, Entonces, ¿qué voy a hacer yo por el revés del molde? Para no coserlo, voy a tomar mi amigo masking, voy a cortar un trozo, y por detrás, como atrás no hay alfileres, voy a correr un poco el maniquí en este momento. Como atrás no hay alfileres, voy a pegar eso. ¿Ya? Recuerden, este no es el método más ortodoxo, pero es como me funciona a mí. Si en otro lugar, ¿no? Entonces yo ahora, como esa pinza ya la uní en el masking, puedo sacar los alfileres, claro, y eso ya no va a perder la forma que tiene. Entonces lo único que me queda es cortar el exceso de masking, ¿cierto? Para que mantenga la forma de la pincita, y en la parte superior, vamos a ponerlo para que se... Voy a poner el maniquí lo más adelante que pueda, porque creo que el negro es el que hace mejor ayuda. Ahí se logra ver la diferencia que hay ahí. ¿Sí? Ya, entonces ahí yo corrijo. No desde acá, corrijo solo el exceso. Entonces, como de la mitad de aquí, de la nada, partiendo en nada, hasta llegar a ese punto, y ahí voy a tener una línea continua en esta parte. Entonces, ¿qué hice? Suprimí esta pinza que era súper necesaria, ahí para que se vea bien rojo. Ahí. La luz del... Ahí. Ya, esa pinza que yo tenía ahí, ya no voy a tener que coserla en la tela original, se suprimió, ya no existe. Pero al ponerla en el cuerpo, nuevamente me vuelve a quedar el cuerpo ajustado. ¿Ya? Entonces no es necesario que yo haga un corte por ese espacio tan chiquitito, la pinza queda suprimida, ya no existe, y además logré la forma adecuada del busto para que quede apegado a la prenda. Entonces ya tenemos la primera parte. Esta pieza, si fuéramos a hacer un corsé, como acá va al centro de tela, acá no habría que darle costura al doblez de tela. Sería igual hacia ambos lados. Acá, en el escote, tendría que agregarle 1 centímetro para poder ponerle el forro que va a ir hacia adentro. Y acá, donde estaba la pinza, antiguamente desde entalle de cintura, también tengo que agregarle 1 centímetro. ¿Para qué? Para después poder coserla con esta otra pieza. ¿Ya? Esta es nuestra línea en el fondo, y de aquí le damos un punto. Entonces yo esto lo tomo, le pongo, ¿cómo lo identificarán ustedes? Yo normalmente le pongo la D, que es el delantero,
¿ya? Y un 1 porque es la pieza central. Yo normalmente cuento las piezas del centro de acá. Quizás hay alguien que lo haga otra vez. Ya, delantero 1, y aquí hago la simbología de que me está recordando de que esto es al doblez de tela. ¿Ya? Entonces ya tengo esto listo, lo único que me faltaría hacer es agregar la capacidad de costura. Yo esto lo puedo planchar, poner directamente en la tela darle las capacidades de costura que necesito, o puedo ponerlo en un papel, ¿cierto? Y al pegarlo en este papel, le agrego la capacidad de costura que estoy diciendo. Cuando trabajen con una prenda a medida, traten de que las capacidades de costuras que van verticales, costado, pinza, en el caso que vayan piezas separadas, ¿ya? Todas sean de 1,5, ¿ya? Porque si le llegara a quedar apretado al cliente, tenemos un poco para poder aflojar, ¿ya? Porque si la hacemos de 1 y al final le queda ajustado, tenemos que darle y nos queda de 0,5, y quizás es una tela de trama muy abierta y se va a empezar a rebanar, o vamos a pasar pésimo, ¿ya? Entonces, les recomiendo que siempre den 1,5 y una vez que ya estén casi por terminar, la pueden adelgazar si no quieren que quede mucho exceso de tela hacia adentro, ¿ya? Pero si no, 1,5, de hecho yo la espalda, la línea donde normalmente yo pongo los cierres, normalmente les doy 3 centímetros de capacidad de costura, ¿ya? Porque a veces es mucho más fácil darle un poquito más de acá para que le quede bueno, si quedó muy apretado, a tener que soltarle corte por corte capacidad de costura, ¿ya? Tenemos la pieza 1, entonces, que correspondía al centro de nuestro corte corazón, listo, ¿ya? Ahora vamos a la pieza número 2, corresponde al costadillo que está acá. Esta winchita, como pueden ver, era la antigua capacidad de costura, pero como yo lo recorté, no va a estar. Entonces la voy a terminar de sacar para que no se confunda. Para que sepamos que ahí después tenemos que darle costura. ¿Ya? Acá la misma situación. Tenemos esta pincita que le hicimos a la altura de la sisa para corregirlo. ¿Ya? Voy a tomar, me voy a ayudar de mi amigo Maskin, corto un trozo, lo pego siempre por detrás. ¿Ya? Esto también lo puedo planchar antes si yo quiero. Marcarlo bien con la plancha, con el alfiler puesto, antes de pegar el más. ¿Ya? Obviamente cuidado con la cabeza del alfiler para que no se vaya a derretir, pero me imagino que ustedes manejan la temperatura de su plancha media y no incandescente que vaya a derretir hasta el material más noble. ¿Ya? Entonces ya lo tengo suprimido, puedo sacar el alfiler, que no se me desarma la pinza, está suprimida, y al estar suprimida ya no tengo que tomarla en la tela. Nadie quiere un vestido lleno de pinzas para que quede pegado. Entonces solo tengo el corte y la línea de costado. ¿Ya? Entonces este ahora pasa a ser nuestro delantero 2. Entonces lo pongo ahí, delantero 2. ¿Ya? Y obviamente la línea de la pinza, en este caso que tengo yo, pasa a ser nuestro hilo de tela, y obviamente la línea de cintura en ambos lados, los aplomos, el hilo de tela, los aplomos son súper importantes para poder construir una prenda. Imagínense que estuviésemos haciendo un vestido largo de novia con una cola de 2 metros. ¿Ya? Cuando uno hace una cola muy larga, normalmente la tela tiende a quedarse escada, ¿ya? O al bies, como la conocen ustedes. Escada o al bies quiere decir la tela, cierto, tiene el largo, el ancho, que es la dirección en la que va el tejido de la tela. Al bies quiere decir que es una diagonal en 45 grados, que nos da ese grado de 45, lo voy a mostrar con esta tela que tengo acá. ¿Ya? Entonces, esta tela, este es el ancho, y yo la tiro, no cede. Este es el largo, yo la tiro, cede. Pero si yo la ocupo en diagonal, ¿cierto? Que es al bies o al sesgo, lo voy a mostrar ahora, la tela adquiere cierto grado de elasticidad. No sé si se logra notar en el video. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo todo esto lo corto al hilo, pero después la falda empieza a ampliarse hacia los costados, entonces el corte de la tela empieza a quedar levemente en diagonal. Eso quiere decir que queda al bies y que se empieza a estirar. Entonces yo, con el prensa-tela, ¿ya? Al ir cosiendo, normalmente la capa de arriba tiende a estirarse un poco más que la de abajo.
Acá la tela superior, como la tela hace presión, y levemente la estira. Si no tengo aplomos o puntos de apoyo, y voy cosiendo, 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 voy a llegar al vestido y puedo llegar a tener de largo desfases de hasta 10 centímetros. Y eso no solamente llegar y cortar, porque después cuando yo planche eso, la tela empieza a adquirir movimiento, va a empezar a producir pliegues en el vestido. Yo siempre tengo que ser consciente que cualquier arreglo, yo por ejemplo hubiese cosido esto en la mañana y me hubiese quedado uno más largo que otro, no es llegar y cortar. Porque eso quiere decir que yo utilicé mal los aplomos, yo tengo marcado las puntas de apoyo. Pecho, busto, cintura, cadera, cadera baja, rodilla en el caso que sea un vestido largo, ¿ya? Tengo que marcar esos puntos y esos deben ser súper respetados, porque si no estoy estirando la tela y si se estira un lado, el otro no, no solamente me van a producir diferencias de largo, sino que el tejido se va a comportar de diferentes maneras porque le estoy dando una elasticidad que la tela no tiene. Así que mucho ojo con eso. Entonces, ¿qué es súper importante? Aplomos. Hilo de tela para que quede lo más recto, el tejido, la pieza en el tejido, y los aplomos para saber cómo yo esta la voy a unir con esta. Sé que la línea de cintura tiene que coincidir, que la línea de pecho, de busto, perdón, tiene que coincidir, y que la línea de pecho que está acá tienen que coincidir. ¿Ya? Después, cuando una esta por el costado, la otra, la desarmado, también tiene que coincidirme la línea de cintura y así sucesivamente. Eso es clave para poder producir un producto de calidad. ¿Ya? La solución no es esta. ¡Ay, me sobró tela! ¿Lo corto? No, eso no es la solución. La solución es, en el caso que ya lo haya hecho, es coser, volver a poner el molde encima, marcar aplomos. Cuando son faldas largas o con cola, ya hay puntos que ya no existen. O sea, está la cintura, rodilla, ruedo y no hay punto intermedio. Yo puedo agregar, ¿cachai? Puedo, por ejemplo, de la cintura a la rodilla puedo calcular la mitad y ahí poner otro aplomo. De la rodilla al suelo calcular y poner otro aplomo. Yo puedo agregar aplomos, sobre todo las partes como datos. Las partes curvas, el busto, pueden agregar muchos aplomos porque en estas partes tiende a deformarse un poco la tela. Entonces va a ayudar harto en el fondo a que se mantenga la pieza firme y no se empiece a deformar. Aplomos. Vivan los aplomos. ¿Ya? Entonces tenemos las dos piezas del delantero. Voy a separar acá, voy a sacar los alfileres que me enganchado la espalda y tengo dos piezas de espalda. Si esta pieza fuera solo hasta la cintura, yo podría hacer solo una pieza. ¿Ya? La voy a doblar justo en la línea de la pista, para que no nada. Ustedes se fijan, tengo la pieza, ¿cierto? Y aquí tiene una pequeña hendidura que sale. Esta hendidura impide que yo esto lo haga en plano. ¿Por qué? Porque tiene un volumen, lo voy a poner así. Ahí, ¿ven esa curvita que se hace ahí? Ese es el volumen de la pinza. Insisto, si esta pieza fuera hasta la cintura, yo podría cortarla y ser una sola, porque puedo dejarla en plana. Pero como nosotros le hicimos un poquito más largo de la cintura, tengo que dividirla para respetar el espacio de la pinza o de este entalle de cintura, que en el fondo es el que va a hacer, el que permite que las piezas se ajusten al cuerpo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo corto. Lo corto por la línea de cintura. Recuerden que cada corte representa una nueva capacidad de costura que tengo que dar. Entonces ya tengo estas dos piezas. Estas piezas no tenían puntos de entalle. Entonces esta es la espalda que va acá al costado. Entonces esta es espalda. En mi caso yo le pongo 2 porque es 1, 2 y para mí por lo menos desde el centro 1, 2. Entonces en el fondo acá coinciden el 2 delantero y el 2 de espalda. ¿A ustedes les funciona mejor de otra manera? No solamente una maña mía aquí. Ya, recuerden mantener el hilo de tela, que debe ser aplomado, escuadrado en un ángulo de 90 con la línea de cintura, ¿cierto? Y respetar los aplomos. En esta pieza, que es la que va acá, tengo que dar capacidad de costura en la parte del escote, donde vaya unido el forro, en la línea de costado, donde va a estar unida a la pieza del delantero, y donde estaba la pinza que tengo que unirla con la siguiente pieza de espalda. Recuerden, cada corte nuevo que yo le haga, debo estar incorporando una capacidad de costura. Y tenemos la espalda 1,
En mi caso es el centro de espalda, espalda 1, ¿ya? También el hilo de tela, ustedes lo hacen obviamente con una regla, que es cuadrándolo, yo estoy haciendo así más rápido. Acá, yo esta parte, el centro, yo le había dado 3 centímetros de capacidad de costura para el cierre. Eso se respeta, porque yo eso no lo he cortado, se mantiene. Pero acá le doy 1 para, listo, el forro después, y acá le doy 1 para unirlo con la pieza. Entonces tenemos 4 piezas, espalda 1, espalda 2, ¿cierto? Después tenemos delantero 2, tienen que coincidir los aplomos, si se fijan ahí, ahí coinciden, ¿ya? Me faltan manos, pero ahí ese con este otro y ya tengo un escote o un corsé si quiero, o un vestido, y ahí se genera inmediatamente, ¿ven? El volumen del busto, que es súper importante, ningún cuerpo es plano, al menos, no, tampoco, o sea, aunque no tenga busto, igual tiene que ser curvoso el cuerpo, ¿ya? Entonces, tenemos el escote corazón, que nos fijamos que quede bien apegadito acá, no tan apretado para que no se nos salga el rollito debajo de la pista o de la pista, como llamarle, ¿cierto? Ajustamos después del corte en el busto para que el cliente no sienta que si se agacha le va a venir el vestido por delante, ¿ya? Y ahí damos la forma, lo corroboramos con el cliente, cuando el cliente diga, sí, así es tal cual, tal rebajado como yo lo quiero, lo paso a un papel o ahí mismo en la tela o con moldes para dar la capacidad de costura que necesito, ¿ya? Eso. Ahora lo mismo lo vamos a hacer con este otro escote. ¿Ya? Un poco más para que lo vean bien. Entonces, por lo primero, separar la espalda del delantero. De hecho, para hacer una variación, lo voy a cortar en la línea de cintura, para que vean que la pieza de espalda, en vez de ser 2 piezas, puede ser solo una, ¿ya? Entonces, lo primero, el cliente dijo que no lo quería tan largo, lo repitió, lo quiere a la cintura. Corto la cintura. Recuerden que como estoy cortando la cintura, después voy a tener que agregarle hacia abajo 1 centímetro, o 1,5, de acuerdo a las capacidades de costura que ustedes trabajen. Yo les recomiendo que hacen este trabajo previo, las capacidades horizontales sean solo de 1, ¿ya? Y que las verticales, todos los cortes verticales, les sugiero que sean de 1,5, o sea que tengan margen de error en el caso de cualquier cosa, sobre todo, que a mí me pasa mucho con las novias, que las novias son vestidos que se demoran por lo menos 3 meses, y las novias siempre te dicen, cuando te van a la primera prueba, no estoy esperando a mis clientas por si acaso, pero las novias normalmente te dicen, no, si estoy a dieta, voy a bajar porque quiero estar más delgado. ¿Ya? Pasa muchas veces que sí, adelgazan, pasa muchas veces que no bajan nada y se mantienen, pasa otras veces que al final la ansiedad le gana, y a veces ganan un par de kilitos más o un par de centímetros. ¿Ya? Entonces siempre, insisto, más vale tener tela de sobra, que después yo corto los excesos, ¿cierto? Para que después no tenga de dónde darle y que tenga que estarle añadiendo piezas, porque las piezas añadidas siempre se nota que fueron un error, siempre se nota que fueron un parche de último momento. Entonces, evitemos eso, más vale darle unos centímetros más, para que después estemos marchando un vestido. Corto el costado, entonces como esta pieza, si ustedes se dan cuenta, yo la estiro, y acá abajo no produce ninguna curva, porque ya no hay un corte de profundidad acá, solo recta esta parte. Entonces esta pieza de espalda, en vez de tener espalda 1 y tener un micro triangulito, y esta otra, esta puede ser solo una pieza, ¿ya? Entonces me ahorro cortes, ¿cierto? Y obviamente cada corte y cada complejidad, capacidad de costura, etcétera, me estoy ahorrando trabajo a la larga. Entonces esta pieza es ahora solo espalda, porque hay solo una espalda, ¿ya? Entonces esta pieza, capacidad de costura en la parte superior del escote de espalda, en el fondo, por el forro, capacidad de costura en el borde, ya sea porque va a ir cosido a una espalda, o porque si va a ser un crop top o va a ser un corsé, también tengo que costar el forro en la parte inferior, y acá en el costado, que es la que lo va a unir a la pieza delantera. Entonces, la espalda pasó de ser 2 piezas a solo una. ¿Ya?
No le queda vale. Ahora pasamos al delantero. Delantero, entonces, yo aquí puedo ir jugando, pero para hacerlo distinto al otro, voy a mantener el corte recto del busto. ¿Ya? Entonces, lo corto, vuelvo a insistir y voy a ser muy majadero. Cada corte es una capacidad de costura nueva, ya porque estoy dividiendo las piezas, estoy literalmente cortando la capacidad de costura, cortando la capacidad de costura que tenía, entonces la tengo que volver a dar. Tengo el costado, y el costado tiene un entalle que hice con una pinza. Entonces, nuestro amigo masking nos va a permitir unir eso sin necesidad de ir a la máquina más rápido. Entonces, les recomiendo sí que lo planchen antes. Yo lo plancho por un lado, no voy a quitar tiempo y ustedes tienen que estar conectados. Entonces, ¿qué hago? Lo pego con masking, ¿cierto? Saco los alfileres, ¿cierto? Y si se dan cuenta, voy a poner en negro, si se dan cuenta que también se produce un pequeño descalzo, ¿ya? También lo suavizo, desde nada, terminando al borde del descalzo. No sé si se logra ver en la cámara, pero ahí estoy jugando casi nada y suavizo la forma que él tenía. Entonces, en este caso, la pinza de costadillo pasa a ser mi hilo de tela y esto es delantero. ¿Dónde le doy capacidad de costura? En el costado, en la parte del escote, todo el rebaje del escote que va acá, ¿no? En la pinza, ahí, en la pinza, porque es la parte con la cual se va a unir a este otro delantero, y abajo, ya sea para agregarle una falda o va a ser una especie de crop top o corsé, poder pegar el forro a esta parte. Al lado, ya, delantero 2. Y tengo el delantero 1, y si se fijan, quedó súper limpio, porque el entalle estaba hecho en la otra pieza, entonces esto ya está tal cual, no tengo que hacerle ninguna modificación, solamente la simbología, y esta parte, no se me olvide que es el doblez de tela, ¿ya? Los aplomos, ¿cierto? Y esta pieza, al tener doblez de tela, el doblez pasa a ser automáticamente el hilo de la tela. ¿Ya? Entonces, ¿dónde le doy capacidad de costura? Al escote, ¿cierto? Al escote de la espalda, que se queda así, que va a unir con todas, que va a conformar todo el escote de espalda. A la línea de la pinza, con la cual voy a poder unirla al delantero 2. ¿Se fijan que coinciden la línea de pecho, de busto y obviamente la cintura? ¿Ya? Y obviamente acá al ruedo, como yo lo he dicho en varias ocasiones, para unirlo o a la falda que va hacia abajo, o en el caso que sea un corsé, un crop top, poder el forro hacia adelante. Ya chicos, les di la lata quizás mucho rato. Eso es lo que quería explicar el día de hoy. Para ustedes, esta es la metodología que yo trabajo. Esto me ayuda cuando yo tomo esto, lo pongo en la tela y le doy la capacidad de costura que yo necesito. Estoy ahorrando cometer errores en la tela o empezar a picar, como digo yo, en la tela original, que puedo destruirla, tanto meter aguja o tanto descogedor, puedo dañar finalmente el material que compró el cliente o que compré yo para el cliente. ¿Ya chicos? Así que eso, sean conscientes. Esto, como les digo, les va a encarecer un poco el proceso, pero al final les puede salvar la vida porque no van a gastar tela original del cliente, o que sea, porque no existe más, o porque el cliente lo compró en otro lado, o no hay el mismo color, puede pasar. Entonces, este paso les va a ayudar mucho, primero, a tener las formas originales que quieren finalmente, y a no arruinar el trabajo. Muchas Eso, gracias, chicos. Rodolfo. Ahora podemos Gracias. comenzar, chiquillos, ¿Alguien con la tiene ronda de duda o consulta? Me voy a las poner aquí dudas, porque creo que las las luces las dudas, están molestando. consultas, algo que le quieran hacer, que ¿Ya? les quedó alguna duda de todo lo que explicó el diseñador. ¿Alguien? Ya. Ahora yo no lo escucho, pero si alguien me puede ir diciendo. ¿Sí? Tampoco lo alcanzo a leer porque estoy un poco. Sí, no, yo te voy a la pregunta. Ya. Eso chicos, si alguien tiene alguna duda, inquietud o quiere
algo. Sí, bueno, a lo largo vamos a ver. O sea, principalmente quiero saber si se entendió lo que expliqué. Mira, yo no, No se escucha, Claudio. ellos no sé, los chiquillos muchos están como un poquito perdidos por el hecho de que en muchos términos que ellos no han visto, muchos alumnos de tercero medio. Este año obviamente no hemos tenido un clase, pero de todas maneras es un acercamiento súper bueno. Lo más probable es que muchas ideas no hayan quedado del todo claras, pero fue súper bueno como lo explicaron. Y yo creo que de todas maneras, o sea, punto 1, creo que el video va a quedar descargado, lo van a poder ver de nuevo. Sí. Punto 2, me imagino que la idea de esta actividad es que primero genere inquietudes, que nos mueva un poquito de las cosas que ya conocemos, y además les va a ayudar, que sea algún término o algo que yo haya dicho o hecho que no conozcan tanto, para quizás lo puedan reforzar con sus profesores, ¿ya? Si quieren, conmigo, un mensaje directo por Instagram. Oye, Aquí hay dos preguntas. Yo teniendo Tenemos tiempo, dos preguntas. tengo problemas con responder. Sí, de hecho, yo igual comenté unos términos, así por acá. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuántos tipos de escote ha ocupado su vestido? O sea, claro, punto 1, yo no uso vestido, no, pero en mis clientes normalmente ya va a depender, pero yo creo que el que más uso, yo que trabajo principalmente con vestidos de novia, es el corazón, ¿ya? O que tiene un pequeño tirante hacia el hombro, ¿ya? Es lo que más o menos siempre se usa. ¿Por qué? Porque el escote corazón, así como tips, el escote corazón, para ser más rebajado en esta parte, punto 1, moldea mejor el busto, para la persona que tenga poco, mucho busto, ¿ya? Y alarga esta parte del escote. En las mujeres que son más rellenitas, que tienden a tener el cuello más gordito y por ende se ven menos cuello, ese escote le ayuda a alargar esta parte de acá. Entonces, como yo no siempre trabajo con modelos, trabajo, mis clientas, mis novias son personas reales, y las personas reales son modelos, ¿ya? Normalmente trabajo el corazón, que tiende a favorecer más, o el escote en V profundo, también ayuda mucho a alargar la silueta, porque todos buscamos, por la manera en cómo nos vestimos, o la gran mayoría por lo menos, quiere verse más delgado de lo que es, ¿ya? Dudo que alguien se ponga mucha ropa para verse más gordo, a menos que sea alguien muy flaco quizás y quiera verse más rellenito. Eso, chicos. Aquí hay otra pregunta. Los chiquillos, ojalá puedan leer la pregunta también, por si no me escuchan bien a mí. Dice, cuando corta en el maniquí, después eso lo cose de nuevo para probar, y después coser y cortar en la tela original. No, como yo ya está cosido, el que yo hice en Crea ya está cosido, lo estoy probando y ya lo estoy ajustando, yo los ajustes podría ir a la máquina y coserlo, ¿ya? Pero yo de verdad que me funciona mucho el masking, es como suprimir la pinza o suprimir un corte. Obviamente estoy hablando de pinza. No puedo suprimir, pegar todo el vestido y pretender que la cliente quede bien, ¿ya? Yo estoy suprimiendo algunas cosas con este masking. Y yo de ahí, lo único que hago es tomar la pieza, plancharla, ponerle la tela y darle la capacidad de costura. No vuelvo a coserla porque como ya la probé, ya la ajusté, ya está lista. Lo único que me cercioro es, como les decía anteriormente, en la capacidad de costura, darles un poquito más, cosa que en el caso de cualquier cosa, el cliente subió, adelgazó, o mi máquina me comió un poquito más de milímetros de lo que yo pensaba, todavía tengo un poco de tela para seguir jugando. ¿Ya? Si hay algo que estoy hablando muy enredado, algún término, también pregunto. ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra consulta, No chiquillos? hay más preguntas hasta ahora. Ya. Chiquillos, chiquillos, po. Ah, Yo, la espera, Cheni aquí hay tiene otra, otra dice, pregunta, Claudio. cuando marca los aplomos en la tela definitiva, ¿con muesca o hilvanado o tiza? muesca, ¿ya? Sobre todo porque esto, yo después lo voy a poner en la tela. Entonces, la muesca es como el cortecito, ¿ya? Un Porque yo piquete. le hago como un piquete como pequeñamente triangular. Entonces yo se lo pongo en la tela, marco el contorno y marco esa muesca para después en la tela original. O sea, en esto es muesca. La tela original es un piquete, un pequeño cortecito. Cuando hagan aplomos
una buena recomendación. Cuando hagan aplomos y quieren una capacidad de costura, estoy hablando de 1 centímetro, que yo creo que menos de eso yo no recomendaría capacidad de costura. Hablemos de una capacidad de costura de 1 centímetro, que es la mínima, según yo, que debiesen ser las capacidades de costura. Si la trabajamos a 1 centímetro y yo hago un piquete, por ejemplo, muy profundo, tengo la posibilidad de que la tela se empiece a desgarrar y que el piquete salga hacia el otro lado. Ya los piquetes deben ser 3 milímetros, a lo más 4 o 5, no más que eso, porque eso empieza a deteriorar la tela y si yo al final me quedo chico y tengo que darle, el piquete va a quedar ahí. ¿Ya? Eso, el piquete es muy pequeño. Todo lo que me sirva a mí, y que sepa dónde está, para poder unir finalmente las piezas. Ya. ¿Alguna pregunta, aclaración que quieran obtener, chiquillos, chiquillas? También las profesoras pueden preguntar. Cualquier duda, consulta, o no sé, lo tienen claro, ¿Les quedó todo o claro? no entendimos nada, tuvimos 1 hora conectados. Dice, siempre usa el maniquí para hacer este tipo de... Siempre usa el maniquí para hacer este tipo de moldes o también lo hace sobre el cliente. Ya, normalmente, para facilitarme el trabajo, yo podría hacerlo, tomar la tela y hacerla directamente en el cliente. ¿Ya? Podría hacerlo, pero eso implica que voy a tener al cliente parado de pie por lo menos mínimo 1 hora. ¿Ya? Entonces, es muy agotador, muy cansador. Entonces, ¿yo qué hago? Hago el molde base de un vestido, si voy a hacer un vestido, hago el molde base de un vestido, con la medida tradicional, sistema tradicional, lo armo en esta tela de simulación y esa prenda se la pruebo al cliente. Y ahí hago las correcciones para tomar esa misma prenda, despiezarla o desarmarla y ocuparla de molde finalmente en la tela. Claro. La técnica original, porque ustedes lo mandaron o lo van a mandar, a hacer un trabajo de investigación de Mulat. ¿Ya? Mulat, para darle algunos tips, es una técnica francesa que trabaja directamente en el cuerpo o puede ser directamente en el maniquí. Cuando yo hago mis colecciones, normalmente las modelos son de esta talla, talla 38, 36, 38. Obviamente yo trabajo directamente acá y después le pruebo a la modelo y hago el pequeño ajuste que necesito. ¿Ya? Pero en una persona real, para no tener a la persona cansada, al cliente ahí un montón de rato, lo hago primero en telas de pruebas y cuando ya tengo la tela de prueba, la forma que quiero, la profundidad de escote que quiero, los ajustes en talle que necesito, ahí lo corto en la tela real. Entonces cuando yo lo pruebo en la tela real, de verdad, casi nunca tengo que hacer corrección, muy poquito. Mira, dicen acá, no es complicado si, por ejemplo, el cliente tiene un cuerpo más ancho que el maniquí. Por eso les digo, yo hago el molde base, papel, como lo haría cualquiera de ustedes, en el sistema que ustedes conocen, con las medidas del cliente, corto esta tela de muestra con el molde que le hice al cliente y después en el cliente puesto lo corrijo. Obviamente, no puedo trabajar con un maniquí 40 y el cliente tiene medidas de 48. Obviamente no. Entonces yo por eso hago el molde tradicional en plano, con las medidas del cliente, corto la tela de prueba, lo armo y esta prenda, en esta tela de simulación, es la que yo le pruebo al cliente y empiezo a corregir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? ¿Entendió? Eso es lo principal. Lo que más me preocupa. ¿Entendió todo lo que expliqué? O sea, yo creo que claramente hay conceptos que todavía pueden haber quedado un poquito más, digamos, como difusos, pero nosotros los podemos ir comentando posteriormente con los chiquillos. Pero si igual tienen alguna duda ahora, igual se las puedo responder. Sí, dicen que la mayoría, dice Gianni, como que la mayoría se entendió, supongo, ¿qué quiere decir? En el fondo, claro, pues hay conceptos que son un poquito más complejos, pero todo esto es súper interpretativo, dice que sí, que la mayoría se entendió. Son conceptos como interpretativos, entonces
Chiquillos, aparte Claramente que hay todo cosas que de esto repente se los va son dando un la poquito más práctica. complejas de entender, pero como pueden ustedes también ver, este video está para ustedes disponible, lo van a poder visitar una y otra vez si es necesario, hasta que, y también preguntarnos a nosotros los profesores, que podamos ir ayudándolos a resolver estas dudas. Sí, y esto Así aparte que, bueno, que es darle las práctica. gracias a Rodolfo, que realmente se pasó con esta tremenda clase que nos brindó, que nosotros los profesores también estamos aprendiendo aquí. No crean que nosotros lo sabemos todo, porque nadie tiene todas las herramientas ni toda la Tampoco. información. De hecho, todos estamos aprendiendo constantemente, así que por favor, los invito a que sigan, digamos, con esas ganas de aprender y aprovechando estas instancias, porque no es la única instancia que vamos a tener, van a venir otras personas en otras áreas expertos y siempre nos van a estar apoyando y va a ser muy, muy bueno. Chicos, este método, como yo les digo, desconozco si es tradicional o si ya existe. Yo lo empecé a utilizar porque en un comienzo, hace muchos años atrás, cometía muchos errores directamente en la tela del cliente y al final mi trabajo me iba a pérdida porque como arruinaba la tela, yo en mi ganancia tenía que ir a comprar tela de nuevo y volver a confeccionar lo que estaba haciendo. Entonces en un momento dije, ya no puedo seguir haciendo esto, no hay bolsillo que aguante, no puedo trabajar gratis. Entonces dije yo, empecé a ingeniar, dije, ¿qué pasa? En vez de costear directamente la tela original, le pruebo ante el cliente, le ajusto en otra tela, y en base a esos ajustes, recién corto la tela definitiva. Y la verdad funciona, a mí por lo menos, me funciona bastante bien. Como les digo, cuando yo corto la tela definitiva, tengo un margen de error mínimo, lo pruebo y ya, casi como que lo pruebo, lo marco, después lo forro. Lo último que hago normalmente es poner el cierre, o se queda un poco menos, y ya con una prueba o dos pruebas el vestido queda impecable, lo que antes me tomaba 4 o 5 pruebas de un vestido de novia, por ejemplo. Ahora ya con 2 normalmente queda. Y así se forran ustedes también. Sí, de verdad les va a ahorrar tiempo y a la larga les va a ahorrar dinero. Mira, aquí hacen otra pregunta. ¿No ha intentado hacer algunos maniquís con las tallas de sus clientas habituales? Así puede usar en otras clientas que se asemeje las tallas del maniquí creado. Ya. Lo que normalmente se hace, yo nunca lo he hecho, lo que normalmente se hace, se busca un maniquí que cumpla con lo más cercano a las proporciones del cliente y se le van poniendo napas circulares, por ejemplo, de busto, le voy agregando una napa, otra napa, si el cliente tiene el busto más grande, hasta lograr la medida. La napa, la napa es esta tela como algodón prensado que se ocupa para hacer acolchados, que es como una capa como de algodón sintético aplastado, que lo venden como por metro. Sí, esta es como esponjita, ustedes la cortan y la van poniendo, por ejemplo, tiene más cadera, le van poniendo y van rellenando estas zonas hasta lograr la forma. Yo no lo hago porque vivo en un departamento pequeño y no tengo para, de hecho, con suerte, me caben los 2 maniquís que tengo. Porque no puedo tener de todas las tallas y ajustarlos para cada cliente. Pero de verdad, este sistema, probarlo directo en el cliente, funciona, que así no tiene que tener cuántos maniquíes en su casa. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos? Bueno, aparentemente no, porque entonces ratito nos han preguntado, están moviendo la cabeza para los lados, supongo que son un no. Así que bueno, vamos a darle la despedida ya a Rodolfo. Agradecer su participación, chiquillos, también a los profesores que se han preocupado mucho de esta instancia, que salga todo muy coordinado, muy bien. Así que denme las gracias. Las gracias a los profesores también. Y bueno, si alguna de las personas quiere hablar, les dejo la palabra. Yo. De nuevo, muchas gracias, Rodolfo, por tu participación y por dar esta clase magistral. ¿Me escuchas? No, el Claudio no nos escucha. Gracias de nuevo, Rodolfo. Voy a prender el altavoz porque no lo escucho. Nosotros usualmente en el liceo le enseñamos el sistema planimétrico y usábamos el maniquí para probar después solamente. Y ahora esta nueva técnica es bastante innovadora desde mi punto de vista y creo que
vamos a tratar de empezar a aplicarla para que a los chiquillos les sea mucho más fácil, porque nosotros primero elaborábamos el molde, después dentro del mismo molde planimétrico aplicábamos las transformaciones y luego empezábamos a probar y nos sucedía lo que dices tú, teníamos que probar de 2 a 3 veces antes de que se lograra el calce, y eso originaba una pérdida de tiempo bastante grande, teniendo en cuenta que nosotros no cobramos por hora de trabajo. Entonces, mientras más tiempo nos prolongábamos en este trabajo, menos ganábamos. Para los chiquillos, cualquier duda nos pueden ir consultando por el chat todos los términos que no hayan entendido, sobre todo los estudiantes de tercero, porque entendemos que ustedes no hayan visto esto todavía. O sea, el inicio de año nos pilló con una serie de protestas y después vino la pandemia, así que vamos a tratar de aclarar todas las dudas que tengan. De todas maneras, la guía que corresponde a esta segunda parte... no va con términos. Claro, tienen que ver nuevamente el video, nosotros lo vamos a subir a las redes sociales, también se los vamos a mandar por WhatsApp más adelante. Y eso, espero haya sido algo que les haya servido y que hayan aprendido. Agradezco su Chicos, participación también, chiquillos. Rodolfo. Les doy un dato. Si a alguien le gusta esto del patronaje y poder trabajar las transformaciones directamente en el maniquí, hay un autor de libros que se llama Chingo Sato. Ya le voy a pedir al Claudio que lo anote en el chat. Se llama Chingo Sato. Hay varios videos de él disponibles en YouTube. SH. Chingo Sato. Hay varios videos disponibles de él en YouTube. También hay varios libros en PDF que se pueden descargar gratis. ¿Ya? Y él, o sea, si esto que ustedes creen que es maravilloso, lo que él hace él es otra cosa. Entonces, si les interesa de verdad lo que es el patronaje y la capacidad constructiva que puede dar un molde a una prenda, piensen que el cuerpo no siempre tiene que estar reflejado en el vestuario con el cuerpo. Yo puedo descomponer el cuerpo, puedo aumentar los hombros, aumentar el busto, separar la cintura, ampliar la cadera, y todo eso es a través del patrón. Ya esto, cuando de repente ustedes ven en la pasarela estos trajes medios extraños, son pura descomposición del cuerpo. Y Chingo Sato es un experto en hacer eso, así que los invito a que revisen. Él hace cosas geométricas y arquitectónicas a través del molde en tela, increíble. Así que los invito a que lo vean, revisen, cachuren en internet, en Pinterest, bueno, en Google, y los libros en PDF, hay mucha información. La mayoría de los libros están en chino o japonés, porque no sé si es chino o japonés él, pero uno con ver los dibujitos, cuando uno ya empieza a entender un poco de moldes, basta un poco que uno vea el dibujo y logra entender muchas cosas. Los videos normalmente están en español, algunos, así que lo pueden revisar. Es japonés. Japonés, ya. Muchas gracias por el dato, muy útil. Entonces les va a servir para la investigación de la guía, chiquillos. Sí. Leti, tienes el micrófono apagado. Típico chileno. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por participar. En lo que va de la tarde les vamos a compartir la guía para que ya empiecen a investigar la primera parte y tratar de recordar lo que más puedan. Supongo que tomaron notas de todo lo que vieron. Así que, muchas gracias, chiquillos. Un abrazo grande y que estén muy bien. Sí, cuídense. Nos vemos. Cuídense, mucho éxito. chao. Chao, chao.